yo creo que hay cuestiones en las que coincidimos, porque también pienso que tenemos maneras diferentes de plantear esa defensa en Asturias y por ejemplo, nosotros defendemos que é máis importante falar de alta frecuencia que de alta velocidad cando falamos de transportes e pienso que defender Asturias prima sobremanera que temos primero defendiendo nuestro propio cesío e que temos bien comunicares e quizás non é tan importante tal comunicares con Madrid como tal comunicares con nosotros para nuestras pymes, para nuestras personas autónomas, para nuestras necesidades de servicios sociales y quizás allí bueno, pues ser de Asturias non garantiza que tengamos la misma manera de defender Asturias, pero también veo otras coincidencias y la mi experiencia na 11ª legislatura foi que, por exemplo, si nos entendimos con el Partido Socialista cuando falamos de la UTE de Villabona, por poner un ejemplo en el que la nuestra fijación de posición era coincidente con la proposición de ley que planteaba el Partido Socialista de la necesidad de frenar ese desmantelamiento que estaba sufriendo la UTE a día de hoy y además de exigir también responsabilidades como hicimos, pero claro, para eso ya es necesario tener un gobierno en funciones que comparezca, cosa que no sucediera, de exigir responsabilidades a Ángel Yuste, el secretario general de Instituciones Penitenciarias. Así que yo pienso que hay cuestiones en las que coincidimos y otras en las que no. A la hora de defender el sector lácteo no nos entendemos como pensábamos con Ford, por ejemplo, que podríamos pensar que sí, que la apuesta por la nuestra ganadería, por nuestro sector lácteo podría ser un lugar de encuentro así que con quienes tengan la misma manera de defender Asturias vamos a coincidir, evidentemente.